Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta congregación. Para quien no me conozca, mi nombre es Carlos Castro y esta mañana estaré compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Nos da gusto que nos acompañen en este día. Bien, esta mañana de domingo quiero compartir un tema con ustedes titulado "Cuando venga el Señor Jesús, ¿hallará fe?". ¿Sí? Una pregunta importante. ¿Hallará fe? ¿Verdad? El Señor Jesús citó pues en varios pasajes de la Escritura pues que Él regresaría y que se cumplirían varias señales antes de ese día. Lo podemos constatar en varias partes de la Biblia. Es una verdad en la Escritura. Y relacionado con esto, en una ocasión, él, hablando de la oración, dijo lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta interesante que hace nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una parábola entre un juez y una viuda, y él concluye esta parábola con este texto que estamos leyendo, ¿verdad? Dios, amado, definitivamente Él responde las oraciones. Amén. Él responde las oraciones, no hay absolutamente duda al respecto. Muchas veces hay que insistir, ¿verdad? Pero bueno, Él en el momento en que Él lo considera apropiado, en el momento en que es adecuado, Él responde las oraciones. Sin embargo, en este texto hay una división, ¿verdad? Cuando dice, pero, ¿sí? No hay duda de que Dios responde, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Es decir, cuando regrese Jesucristo, ¿hallará fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que pues podemos ver hoy en día a nuestro alrededor? ¿Sí? ¿Qué es lo que pues podemos constatar todos los días? Muchas veces es la plática cotidiana. Y eso a lo que me refiero, pues tiene que ver mucho con la maldad, ¿sí? Lamentablemente es lo que roba la plática, los asaltos, los robos, ¿verdad? Las extorsiones, todo eso se ha vuelto en la plática cotidiana, ¿verdad? Aquí particularmente en Jalapa, la semana, estos días que está terminando, quizás usted se enteró que asesinaron a una persona en algún lado, que asesinaron a otro por allá. O sea, cosas realmente pues muy fuertes, ¿verdad? Que están pasando. Y no solo eso, no solo la maldad ha aumentado, sabemos también que el amor se ha enfriado, sabemos también que se han levantado muchos falsos profetas y todo eso, la Biblia lo habla, todo eso lo expresan como señales, precisamente antes de que Jesucristo venga, ¿verdad? Las señales podemos ver, podemos inferir que se han cumplido, ¿sí? Y este texto que estamos iniciando, este texto que estamos leyendo, definitivamente nos hace reflexionar, ¿sí? Si viniera Jesucristo en este momento, si viniera Jesucristo mañana, ¿sí? La pregunta ahí está, ¿hallará fe? ¿Sí? ¿Hallará fe? ¿Sí? No en las personas, desde luego, no en las personas que están haciendo maldad, ¿sí? Hallará fe en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos debe de hacer reflexionar. Si nuestra fe realmente es una fe sólida, si nuestra fe está pues bien fundamentada, ¿sí? En la palabra de Dios, si tengo algo que arreglar, algo que estoy posponiendo para que no haya nada que obstruya a mi fe, ¿verdad? Son cosas que pues debemos de cuestionarnos. Si somos cristianos, realmente estamos perseverando en la fe, estamos creciendo, estamos compartiendo. Son cosas en las cuales pues es bueno
cuestionarnos, son cosas en las cuales, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, yo quisiera que nos analizáramos, ¿sí? Esta mañana, sinceramente, que veamos a la luz de la Escritura cómo está mi fe, ¿sí? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Sí? Tengo esa certeza de estar bien delante de Dios, no hay nada que me obstruya, ¿sí? Para que cuando el Señor venga yo pueda partir con total libertad con Él, ¿sí? Son preguntas pues que esta mañana con la plática iremos pues respondiendo. Y bueno, antes de seguir adelante, yo quisiera hacer una oración y les pido que pues me acompañe ahí en su lugar, incline su rostro y pues también usted mismo pues pida a Dios que este tiempo que ha apartado no sea en vano, sino realmente sea la palabra hablándole a su mente y a su corazón. Padre, te damos pues nuevamente gracias por este día. Gracias porque pues podemos reunirnos en tu nombre, podemos, como hace un momento, alabarte, bendecirte, Señor. Y sabemos, mi amado Señor, que pues que tú hoy nos quieres hablar a cada uno en forma muy personal. Yo te ruego que sea tu espíritu, Señor, no el hombre. Yo soy limitado para dar a las personas, pero tu espíritu no está limitado. Tu espíritu tiene todo el poder para ocupar la palabra, para hablarnos, para instruirnos, para corregirnos. Es solo tu espíritu, Señor, y pedimos que Él sea el que nos acompañe y que Él, en forma muy personal, bendiga a cada persona, a cada joven, a cada adolescente que está aquí. Que nadie salga de una forma indiferente, Señor. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces estaremos hablando sobre la fe. Bien, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, si usted ha leído la Biblia, quizás se ha dado cuenta que en ese capítulo, en varias Biblias, pues es conocido o es titulado como los héroes de la fe. Es decir, si usted lee ese capítulo, pues se va a estar dando cuenta de distintas personas a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Que se caracterizan por esa fe, ¿verdad? Por haber puesto su fe en Dios. Personas como Enoc, como Noé, ¿verdad? Como Sansón, como Gedeón, Moisés, Josué, David, ¿verdad? Y esta mañana yo quisiera hablar un poquito, para iniciar este tema, acerca de Abraham, ¿verdad? Abraham, eso es lo que vamos a comentar un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué Abraham? Bueno, Abraham lo relacionamos mucho en el sentido de que Abraham caminó por fe, ¿sí? Ese es el testimonio que tenemos. Abraham caminó por fe, es decir, Abraham perseveró en la fe, ¿sí? Esa es la idea que tenemos de Abraham y lo vamos a ver en la Biblia, en Hebreos 11, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Por la fe, ¿sí? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos en este texto verdades muy claras, ¿verdad? Vemos cómo Abraham por fe, ¿verdad? Obedeció, ¿verdad? Creyó en las promesas, ¿verdad? Él esperaba estar con Dios, ¿sí? Esa era su esperanza, y por ello habitó como extranjero, ¿verdad? Él tenía su mirada puesta en la ciudadanía celestial, y por eso Abraham perseveró en la fe, ¿sí? Abraham nunca olvidó eso, ¿sí? Nunca olvidó hacia dónde iba y perseveró en la fe. Verso 17 y 19 del mismo capítulo, dice, por la fe, nuevamente,
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, podemos ver en estos versículos cómo Abraham por fe estuvo dispuesto a todo, ¿verdad? Totalmente a todo, ¿verdad? Fue probado, dice aquí la Escritura, ¿sí? Los que somos pues papás, los que tenemos hijos, leemos un pasaje como estos versículos, y si nos quedamos, wow, ofrecer al hijo, ¿sí? Ofrecer al hijo, a tu único hijo, ¿verdad? Y sin embargo vemos cómo Abraham no titubeó ante una situación complicada, ¿sí? Una situación delicada, Dios se lo pedía, y él se mantuvo firme, ¿verdad? Se mantuvo firme, ¿verdad? Y pues fue hallado así, con fe, ¿verdad? Fue hallado creyendo en Dios. Por ello, el pueblo judío relaciona mucho a Abraham, es como un símbolo de la fe. Abraham para ellos es la personificación de la fe, ¿sí? ¿Y por qué lo cito? Bueno, lo cito porque Abraham ciertamente es un gran ejemplo en la Biblia, ¿sí? Por supuesto, es un gran ejemplo y podríamos hablar muchas cosas de Abraham, pero yo lo que quisiera y comprendiéramos es que es un ejemplo alcanzable para nosotros, ¿sí? Abraham no es un ejemplo inalcanzable, no es alguien en el cual diga uno, no, pues yo jamás voy a poder tener esa fe. No, amado, o sea, sí podemos tener esa fe, sí podemos imitar esa obediencia, podemos imitar esa esperanza, esa confianza, y por eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Para que lo imitemos en ese sentido. Hay cosas difíciles de imitar, sí, pero lo básico de la vida de Abraham, estos 3 puntos que les comento, la obediencia, la esperanza, la confianza, son perfectamente imitables, ¿sí? Sí lo podemos hacer. De hecho, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando vemos cómo Jesucristo se dirige con personas, Jesús alaba ese tipo de fe, ¿sí? Esa confianza total, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un soldado, un centurión, tuvo una gran necesidad, ¿sí? Un siervo al que él apreciaba estaba paralítico, y este centurión oyó hablar de Jesús y fue a verlo, ¿verdad? Fue a expresarle, a pedirle su ayuda, pedirle la sanación de este siervo, pero fue con mucha fe, ¿sí? Usted quizás recuerde ese pasaje, ¿sí? Jesús, pronto para hacer misericordia, iba a ir y dijo, vamos a tu casa a hacer ese gran milagro que me pides por tu siervo. Sin embargo, Jesús lo detiene y le dice, no, o sea, no es necesario que vayas, nada más con que digas la palabra, ¿sí? Y Jesús se sorprende, ¿verdad? Dice, wow, o sea, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como esta persona. Quiero que leamos esa última parte, si me acompañas a Mateo 8, versículo 10 y 11. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la parte que quiero que lo comprendamos bien es la siguiente. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos esa fe completa, esa fe total en Jesucristo, estamos aquí leyendo cómo también podemos tener, sentarnos, dice ahí literalmente, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿verdad? Entonces es perfectamente pues posible creer en ese sentido en Jesucristo.
y pues estar con estas personas que, pues, que son ejemplo en la fe. Amén. Bien. Entonces, pues qué importante, amado, esta mañana realmente valorar nuestra fe, ¿sí? Y no me refiero a tener una fe superficial, sino una fe pues que Dios quiere que tengamos, una fe para salvación, ¿verdad? No se trata solamente de decir, no, pues está bien, yo creo nada más en Jesús, y así de una forma superficial. Vamos a ir entendiendo cómo lo que Dios espera de nosotros es una fe pues muy especial, una fe pues para salvación. Y la verdad que es importante analizarnos, ¿sí? Es importante analizarnos en estos tiempos complicados, tiempos en los cuales aún entre nosotros, personas ya no están con nosotros, personas que tenían fe o que pensábamos que tenían fe, ¿verdad? Y se aligeraron, se desviaron, quizás abrazaron un engaño, quizás apostataron, no lo sé, ¿verdad? Pero cada uno somos responsables, ¿verdad? De las decisiones que tomamos. Y entonces es bueno, ¿verdad? Ver cómo está mi fe, ¿sí? Voy bien, adelante, ¿sí? Me estoy equivocando, bueno, hay que corregir, ¿verdad? No se trata de desanimar, al contrario, se trata de animarnos unos a otros y de tener nuestra fe pues bien fundamentada. Bien. La semana pasada, si usted asistió, sabrá que pues que se estuvo hablando sobre los niveles que existen en la relación con Dios, ¿verdad? Es una diapositiva en la cual pues recordamos un poquito nada más. Hay niveles de la relación, por ejemplo, alfarero barro, pastor oveja, el amo siervo, amigo amigo, padre hijo, esposo esposa, ¿verdad? Son las relaciones pues que nuestro hermano estuvo explicando, estuvo pues argumentando, y la verdad yo estoy seguro que pues, fue una enseñanza de bendición. Estoy seguro que el Espíritu Santo respaldó esa enseñanza al hermano que la expuso. Y algo pues muy importante, ¿verdad? Conforme fue explicándola, creo que nos fue llevando a pensar pues cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿La puedo mejorar? ¿Sí? La puedo mejorar. Si no tenía yo ningún tipo de relación, pues puedo tener una relación con el Señor, claro, ¿verdad? Por supuesto, ese es el anhelo, ¿verdad? Cuando se expone la palabra, es, si no lo tienes, si no hay esa relación, bueno, pues Dios quiere que la tengas, ¿verdad? No nos dice una verdad nada más para saberla, Él espera que nosotros cambiemos lo que tengamos que cambiar, anhelemos eso y Él por supuesto que pues desea dárnoslo, ¿verdad? El punto principal en esa exposición es definitivamente necesitamos tener fe, ¿sí? Para mejorar una relación o para tener una comunión con Dios. Bien. Nosotros lo que nos corresponde pues, es poner la mirada en Cristo, ¿verdad? Poner nuestra vida en el Señor. Eso es lo que nos corresponde, ¿sí? Dios definitivamente Él tiene buena voluntad. ¿Sí? Eso nunca se nos debe de olvidar. Dios tiene buena voluntad. Fíjese que desde que nació el Señor Jesús, desde que nació el Salvador, la Escritura da testimonio que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Si usted recuerda un poquito el pasaje cuando nació Jesús, apareció un ángel y apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿sí? Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y en la tierra, paz. ¿Y qué más? Y buena voluntad para con los hombres, ¿sí?
Es decir, desde que nace Cristo, hay esa buena voluntad, ¿sí? Muy particularmente, ¿sí? Una buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Y es algo en lo cual, pues no lo debemos de olvidar, ¿sí? Nunca debemos de olvidar esa buena voluntad, a pesar de los problemas que muchas veces enfrentamos, que estamos enfrentando, ¿verdad? O que hemos enfrentado, ¿sí? Nunca debemos olvidar eso. O sea, Dios tiene buena voluntad. Quizás está atravesando un problema complicado en la familia, quizás está atravesando un problema difícil en el trabajo, a lo mejor tengo problemas en mi salud, no lo sé. De distintas formas, pues puede venir un desánimo. Sin embargo, nunca olvidemos esta parte. O sea, Dios siempre tiene buena voluntad. Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿sí? Y muchas veces ese propósito pues tiene que ver con que nos alejamos un poquito y Dios permite alguna aflicción. ¿Para qué? Pues para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Ese es el punto principal. O sea, Dios no quiere que estemos lejos, ¿sí? De una u otra forma quiere llamar nuestra atención para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Para que le creamos, ¿verdad? Para que confiemos en Él. Amén. Así pasa, ¿verdad? Así somos los seres humanos, como que nos tendemos a apartar, pero cuando viene la aflicción nos tendemos a acercarnos, ¿verdad? Así somos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma algo bien importante en Romanos 1, versículos 16 y 17. Son dos versículos que hablan acerca de la importancia de creer, ¿sí? Pero de creer para salvación, ¿sí? Lo vamos a entender bien. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Pablo inicia en estos versículos diciendo, no me avergüenzo, ¿sí? No me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Claro que no tenía por qué avergonzarse, porque realmente podemos meditar y podemos ver cómo su mensaje era un mensaje de parte de Dios, era un mensaje de Cristo y sobre todo, y aquí en estos versículos dice, era un mensaje de salvación, ¿verdad? Ese era su mensaje, no tenía por qué avergonzarse, ¿sí? Era un mensaje pues muy importante, ¿sí? Un mensaje pues poderoso, amado, muy poderoso el mensaje que Pablo transmitía, ¿sí? Tan poderoso que las vidas eran transformadas, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Vidas transformadas, ¿sí? Y aquí el texto habla de salvación, salvación, ¿sí? ¿Qué es la salvación? En palabras pues muy sencillas, es la liberación de la esclavitud del pecado, ¿sí? De la condenación, y como resultado de esto, la persona pues tiene vida eterna pues con Dios dentro de su reino, ¿sí? Son en palabras muy sencillas, sin embargo esta verdad es algo muy grande, ¿verdad? Es un milagro muy grande que le sucede a la persona, la salvación, ¿sí? La liberación de pecado, es algo pues muy grande. Y Pablo lo tenía muy presente, ¿sí? Él sabía que su mensaje era un mensaje de salvación, ¿sí? De liberación. Sabemos que Pablo, antes de ser cristiano, pues él estaba en las sinagogas, ¿verdad? Él estaba ahí con los líderes religiosos y él definitivamente era pues participante pues con ellos cuando estudiaban las escrituras, ¿sí? Estas personas les estudiaban con profundidad, estudiaban con mucha seriedad
¿sí? Las Escrituras, ¿sí? Con mucho celo también, ¿verdad? Eso tenemos un claro testimonio, ¿sí? Los escribas, los fariseos, eran personas muy estudiosas de las Escrituras. Sin embargo, y eso es una gran diferencia, su vida no cambiaba, ¿sí? Su vida no cambiaba. Sí tenían mucho conocimiento, ¿sí? Eso es indiscutible, ¿verdad? Sí debatían, ¿sí? Debatían muchas cosas por lo mismo conocimiento que tenían, o sea, eso por supuesto que sí lo hacían, ¿verdad? Pero sus vidas pues no cambiaban. Entonces, ahora Pablo era portador de un mensaje muy diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Un mensaje, como lo he dicho, un mensaje poderoso y un mensaje que anunciaba que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida eterna. O sea, tres cosas basaba sobre todo Pablo su mensaje, ¿verdad? En la libertad, en el perdón, en la vida eterna. Y viendo el texto, podemos comprender pues, que era un mensaje universal, ¿verdad? Un mensaje pues para todos. Sí, ciertamente, y lo dice ahí, ¿verdad? Primero para los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios para los judíos, ¿sí? Pero también para el griego, ¿sí? Es decir, empieza a haber apertura para los gentiles. Y posteriormente hay, el mensaje es para todas, absolutamente para todas las naciones, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? ¿Qué condición podemos ver aquí en el texto? Creer, ¿verdad? O sea, esa es la condición, ¿sí? Creer, ¿sí? Es para todo aquel que crea, ¿verdad? Esa es la condición, ¿sí? Creer, fe, ¿sí? Fe, bueno, nada más dos letras, ¿verdad? Tener fe, o sea, dos letras que realmente encierran pues mucho. Entonces, la única manera de obtener salvación, lo dice aquí la palabra de Dios, es creyendo, ¿verdad? Teniendo fe. Si nosotros no tenemos fe, ponemos la confianza en otras cosas, ¿verdad? En las amistades, en solo asistir, realmente y lamentablemente no va a pasar nada en la vida de la persona, ¿sí? No va a pasar nada, se necesita fe, ¿verdad? Para realmente agradar a Dios, porque dice su palabra, sin fe es posible, no, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Es decir, la antítesis, es decir, lo contrario, la incredulidad, definitivamente es algo que a Dios no le agrada y podemos verlo en la Escritura como el pueblo de Israel, se hablaba un poquito de esto en la mañana en el discipulado, como el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo, ¿sí? Perdió esas promesas. ¿Por qué? Por incredulidad, ¿sí? Por incredulidad, o sea, desconfió de Dios a pesar de muchas maravillas que vieron. El pueblo de Israel desconfió y perdió esas promesas, ¿sí? Pero no tan solo eso. En el Nuevo Testamento vemos cómo por incredulidad Jesús en su tierra, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, ¿verdad? Por la incredulidad, ¿sí? Entonces, amados, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante, ¿sí? Y esto nos debe de llevar a analizarnos si realmente estoy confiando en Dios de todo corazón, si realmente pues confío hasta cierto punto, ¿verdad? O quizás no ha habido en mí un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y eso me está obstruyendo para tener esa verdadera fe, ¿sí? Y por lo tanto, amado, por lo tanto, no soy libre, ¿sí? No soy libre de pecado, ¿sí? Viene una situación y vuelvo a caer, ¿sí? Y vuelvo a caer y yo digo, bueno, si yo creo en Dios, ¿sí? O sea, eso dices, pero realmente no es de corazón, ¿verdad? Es de una forma superficial,
o lo que comenté, pudiera ser que ese arrepentimiento no ha sido total, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues estamos desconfiando de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a ver con un poco más profundidad este verso 17. Si me proyectas la siguiente, Adán, por favor. Vamos a darle nuevamente lectura. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? A veces hemos leído este texto y a veces no lo hemos entendido bien, a veces no hemos profundizado de una forma pues total y definitivamente estoy convencido que vale la pena entenderlo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Sí? Bueno, primero creo que debemos entender pues qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí dice, porque en el Evangelio, o sea, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Son muy buenas noticias, ¿sí? ¿Cuáles son las noticias? Que Dios lo ama, ¿sí? Que Dios dio a su Hijo por usted y por supuesto también por mí, ¿verdad? Que Dios, amado, pasa por alto todo nuestro pasado pecaminoso. O sea, esta es una muy buena noticia, ¿sí? Que Dios pasa por alto todo ello, que Dios quiere transformarnos, ¿sí? Es una buena noticia. O sea, Dios no quiere que nos conformemos con ciertos cambios, o sea, Dios quiere que totalmente transformar nuestro corazón y es buena noticia, ¿sí? Es muy buena noticia que el reino de Dios se acerque a nuestra vida, ¿sí? Es buena noticia, ¿sí? No es mala noticia, ¿verdad? Y eso es el Evangelio, ¿verdad? Esas buenas nuevas, esas buenas noticias para cada uno de nosotros, ¿sí? Bien. Después este texto habla sobre la justicia de Dios, ¿sí? ¿Sí? La justicia de Dios. Primero quisiera que meditáramos un poquito cómo es la justicia en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es la justicia en la tierra? ¿Sí? Sabemos que la justicia, ¿verdad? En nuestro país, pues la justicia está atravesando por muy mal momento, definitivamente, ¿verdad? La gente duda de las autoridades, podemos ver cómo hay corrupción, cómo la gente duda también de los procesos legales que por algún motivo lleva, ¿sí? La gente pues duda, ¿verdad? También sabemos cómo los legisladores, los encargados de hacer las leyes, ¿verdad? Cómo muchas veces aprueban o desaprueban leyes, pero con algún interés, ¿verdad? Personal. Y bueno, ¿qué decir de los maleantes? Cómo extorsionan, cómo roban, cómo asesinan y no pasa nada, ¿verdad? Muchos somos testigos de esas injusticias, ¿verdad? No pasa nada, ¿sí? Cometen algún delito y nadie los detiene. Quizás entre nosotros haya gente que le hayan robado, que lo hayan asaltado y no pasa nada, ¿verdad? Va uno ante la autoridad y absolutamente no pasa nada. Muchas veces en los penales está gente que realmente, pues de forma indirecta se vio involucrado, lo detienen y ahí está, gente que no había hecho mal, ¿sí? Y ahí está. Y gente que efectivamente había hecho mal, pero por la corrupción, ¿verdad? Sobornan a alguna autoridad y están fuera de los penales. Entonces, como conclusión, la justicia en la tierra no está nada bien, ¿verdad? No está nada bien. No confiamos en la justicia en la tierra, ¿verdad? No confiamos, ¿sí? Pero ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Sí? ¿Podemos confiar en la justicia de Dios? Es totalmente diferente la justicia de Dios, totalmente diferente, ¿sí? A grandes rasgos, hay dos vertientes en la justicia de Dios. La justicia retributiva, es decir, Dios da el castigo a quien mal hace,
¿sí? Así. Esa es la justicia retributiva, ¿sí? Dios da el castigo a quien mal hace. Y la justicia remunerativa es que Dios premia, ¿sí? Dios premia, Dios bendice, ¿sí? A la persona que hace su voluntad, ¿sí? Dios la premia, ¿sí? Y lo podemos entender como es lo justo, ¿verdad? O sea, eso es lo justo, pagar, Dios paga conforme a las obras, ¿sí? No conforme a las apariencias, ¿verdad? Lo podemos pues comprender, ¿verdad? Dios es un juez justo. Bien. Pero sabe, por cuanto Dios es santo, ¿sí? Y no tolera, definitivamente Él no tolera el pecado, no lo pasa por alto, pues ha de castigar, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestra mente. O sea, Dios es justo, pues por supuesto que el pecado lo debe de castigar, ¿sí? Pero también Dios ama al pecador, ¿verdad? Dios ama al pecador, es paciente con él quiere que se arrepienta, ¿sí? Definitivamente quiere que se salve. Y por decir así, está esa disyuntiva, ¿sí? Por un lado, Dios tiene que hacer justicia, tiene que castigar, pero por otro lado ama, ¿verdad? A la persona que ha incurrido en faltas, ¿verdad? Es decir, la justicia de Dios exige la muerte, pero también su amor desea pues la dicha eterna de la persona, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo en la misericordia de Dios, y solamente en ello, no hay otra explicación, solo por la misericordia de Dios, Él pues pensó en un plan, ¿sí? En un plan que tiene que ver con las buenas nuevas, ¿verdad? Un plan que tiene que ver con la expiación, es decir, con el derramamiento de sangre, ¿sí? Ese es el plan, o sea, Dios pensó en la expiación, en el derramamiento de sangre, de tal manera que Él cubre el pecado, Él cubre pues toda la culpa a través de un tercero. Es decir, cualquier persona que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y que merecemos un castigo, Dios pensó en eso, ¿verdad? Y Él dijo, va a haber un tercero en el cual voy a castigar a una tercera persona, ¿sí? Para no afectar la justicia divina, ¿sí? ¿Saben ustedes quién pagó por nuestras culpas? Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo, o sea, ese fue el plan, ¿sí? Para no afectar pues su justicia, Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, pues por todos los pecados, por las codicias, por las mentiras, por deshonrar a nuestros padres, por desobedecer, etcétera, etcétera. O sea, por todo eso, en lo cual nosotros merecíamos ese castigo, o sea, Dios nos amó, ¿sí? Y sin afectar su justicia, todo lo cargó en la persona de Jesucristo. Amén. Y dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿sí? Es decir, aquí en la Escritura está plasmado lo que les estaba yo comentando, ¿sí? Jesús es el sustituto, ¿sí? Para que Dios Padre pues castigara e hiciera justicia, ¿sí? Él es nuestro sustituto, ¿sí? Jesús honró en todo, absolutamente en todo la ley, ¿sí? En todo, en nada falló Jesucristo, ¿sí? Ninguna persona podría haber sido el sustituto de nosotros, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Si alguien dijera en este momento, no, yo puedo ser el sustituto de alguien, o sea, no puedes, o sea, no puedes porque tú has pecado, y por cuanto has pecado, tú mereces castigo, o sea, tú no puedes sustituir a alguien cuando el castigo viene sobre ti. Entonces, por eso, Jesucristo es el único que nos pudo sustituir, ¿verdad?
el único que obedeció en todo para que no mereciera castigo. Ahora, esto es algo bien importante, realmente, ¿no? A veces ya lo habíamos oído, ¿sí? Quizás en la mayoría de ustedes no están oyendo algo nuevo. Sin embargo, pues ha faltado profundizar, quizás ha faltado personificar, ¿verdad? A veces lo pensamos así en forma general, sí, Cristo murió por todos, sí, pero cuando lo empezamos a personificar, ¿sí? Y a decir, wow, o sea, realmente Cristo murió por mí, porque hice esta falta, porque hice esta otra falta, y esta más, ¿verdad? Y esta otra. Entonces las cosas las vemos pues totalmente diferente, ¿verdad? Y viene a nuestra mente, bueno, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿yo qué podía darle a él? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Pues por gracia, únicamente, por gracia, ¿verdad? Por gracia sufrió por mí, por gracia sufrió por ustedes, o sea, fue por pura gracia, ¿verdad? Por ello, ¿verdad? Por eso Cristo fue al Calvario, ¿verdad? Entonces, y el punto pues muy importante es qué nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ante tan grande muestra de amor, pues debemos de tener fe, ¿verdad? Confiar, ¿verdad? En ese sacrificio, ¿sí? Confiar totalmente en el amor que nos ha demostrado, confiar en el mensaje, ¿verdad? Y vale la pena, amado, hacer una pausa en nuestras vidas, ¿sí? Es necesario, ¿verdad? En este momento o en su casa, pero es necesario ver esto con total profundidad, ¿verdad? Esto puede ser el parteaguas, ¿verdad? De nuestra vida, ¿verdad? Lo oigo en una predicación, lo leo en la Biblia y me levanto como si nada, pues no sería lo correcto, ¿verdad? Pero cuando lo medito con profundidad, ¿sí? Y empiezo a analizar y no, pues sí es cierto, cuánto me amó Cristo, ¿verdad? Y lo empiezo a entender, ¿verdad? Y empiezo a convencerme con total certeza, lo empiezo a creer. Sinceramente, su vida no va a ser igual, amado. No va a ser igual. Si usted hace una pausa y profundiza, ¿sí? En el amor de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Créame, si usted lo entiende bien y lo medita, totalmente va a ser diferente su vida. Aquí en el versículo siguiente, bueno, sí me proyecta la siguiente. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Y esta parte de se revela, ¿sí? Se revela, créame que es bien importante, ¿sí? Tiene que ver con lo que le estaba yo explicando, ¿sí? De hacer una pausa y de meditar, de entender, de profundizar, ¿sí? De comprender, ¿sí? Lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Esta parte de revelar, revelar es descubrir algo que estaba oculto, ¿sí? Por definición, por así decirlo, ¿sí? Revelar es eso, ¿sí? Revelar es descubrir algo que estaba oculto, ¿sí? ¿Quieres quitarlo tantito, Adam? Y lo quiero ejemplificar, ¿sí? Esta congregación tiene aproximadamente unos 25 años, por ahí así, Esteli, unos 25 años, ¿sí? Unos 25 años de que en este lugar, bueno, en otro lugar y después en este lugar se dan estudios bíblicos y personas, precisamente como Eli, como Víctor, como Aurelia, como Rosy Carrasco, son personas que desde entonces, hace 25 años aproximadamente, se acercaron a un lugar, ¿sí? Y empezaron a escuchar estudios bíblicos, más o menos, ¿sí? Antes de eso, yo estoy seguro que ellos, en general, pues habían oído acerca de Cristo, ¿sí? Sí habían oído.
habían quizás asistido a alguna religión y de una o de otra forma sabían, ¿sí?, que Cristo había muerto por ellos, ¿sí?, sabían que hay una Biblia, sabían ciertas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Hace 25 años aproximadamente, a pesar de que ellos lo sabían, su vida seguía igual, ¿sí?, igual, ¿sí?, con cierto conocimiento, sí, pero hasta ahí, ¿sí?, hasta ahí, ¿sí? ¿Qué pasó después? Empiezan a escuchar un estudio bíblico, empiezan a entender verdades, ¿sí? Empieza a haber un verdadero arrepentimiento, empiezan a ver que estaban mal delante de Dios, y dicen, no, o sea, estoy mal, ¿sí?, tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello, empieza a tener ese arrepentimiento, ¿verdad? Y es precisamente cuando ellos, si me proyectas nuevamente, es cuando ellos creen, ¿verdad?, en Jesucristo. Es decir, les es revelado, amado, les es revelado, ¿sí? Estaba ahí, el conocimiento de Cristo estaba ahí, ¿sí? Sin embargo, no lo habían entendido, ¿sí?, no había afectado su vida, ¿verdad? Pero cuando realmente hay esa búsqueda sincera de Dios, hay ese genuino arrepentimiento, Dios, amado, Dios les revela su amor, ¿sí? Ahí estaba, ¿verdad? Estaba como oculto, ¿verdad? Pero lo descubrieron, ¿verdad? Y no tan solo eso, ¿sí? ¿Qué explicación pues podemos dar, ¿sí?, a unas personas que tienen 25 años, ¿sí?, de ser cristianas, ¿verdad?, y que han venido ahí caminando, ¿sí?, como Abraham, les ponía yo el ejemplo al principio, ¿verdad? Ahí han venido caminando. Yo le pregunto algo, hermana Eli, ¿se le ha olvidado el amor de Cristo en ese tiempo? Eso es lo que impulsa, precisamente, ¿sí? A lo largo de esos años, no es que ellos tengan una virtud muy especial, no es que ellos sean muy diferentes, ¿verdad? Son personas como cualquiera de nosotros, pero la gran diferencia, amado, es esa, ¿sí? Les fue revelado el amor de Cristo, ¿sí? Lo entendieron, lo creyeron, ¿verdad? Y eso afectó su corazón, ¿sí? Afectó su corazón. Y definitivamente en todo este tiempo, ¿verdad? Por fe, ¿sí?, lo creyeron, y dice ahí, por fe y para fe, ¿sí? Es decir, lo han traído, o sea, no se les ha olvidado, ¿sí? No dijeron, bueno, eso fue hace 20 años y ya con los años se me fue olvidando el amor. No, o sea, se revela por fe y para fe, para que nos siga. Ese es nuestro motor, por así decirlo. El amor de Cristo es el motor del cristiano, ¿sí? No son las amistades entre nosotros, no es nada más cantar, no es escuchar nada más un estudio, son cosas importantes, pero el motor, ¿sí?, la base de todo cristiano es el amor de Cristo. Amén. Entonces, Dios lo quiere revelar, ¿sí? Definitivamente Dios lo quiere revelar, ¿sí? Y se lo va a revelar a la persona que haga una pausa en su vida, a la persona que realmente medite en la importancia del amor de Cristo, ¿sí? La persona que tome decisiones y diga, esto me está obstruyendo, este pecado me obstruye, ¿sí? Lo dejo, ¿verdad? A esa persona entonces le brilla totalmente el amor de Jesús, ¿sí? Le brilla, ¿sí? Y lo tiene muy claro cómo Él merecía estar en una cruz, Él merecía esos latigazos, ¿sí? Él lo merecía. Sin embargo, entiende cómo el amor de Cristo nos sustituye y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, ante esas verdades, créame que pues es lo que nos permite seguir caminando día a día, ¿sí? Y nunca debemos de olvidarlo, ¿sí? Siempre debemos de vivir agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Bien, seguimos. El siguiente, por favor. Dice, es el mismo versículo, solamente lo voy explicando con más detenimiento. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Cuando el hombre es culpable ante Dios y es declarado absuelto, ¿sí?, es perdonado,
entonces recibe ese nombre, es justo, ¿sí? Ahora ya es justo, ¿sí? Era culpable, ¿verdad? Pero es perdonado, entonces ahora es declarado justo, ¿sí? ¿Me puedes proyectar la siguiente, verdad? Hubo un hombre llamado Martín Lutero, fue un monje que vivió allá en el siglo XV en Europa, un tiempo pues de mucha oscuridad espiritual, un tiempo de indulgencias que usted ha escuchado, de persecución también, y un tiempo la gente pensaba que este hombre estaba loco, ¿sí? Porque él ayunaba, él clamaba, y él castigaba su cuerpo, ¿sí? Lo flagelaba, ¿sí? Porque él estaba totalmente convencido que por sus pecados él lo merecía, ¿sí? Él se castigaba, ¿sí? Y él pensaba dentro de sí que si Dios era justo, pues lo iba a castigar. Y si no lo castigaba, pues es que Dios no era justo, ¿sí? Eran pensamientos que él tenía, ¿sí? Y en ese momento su conciencia, pues le gritaba que él era culpable y que él era culpable, ¿sí? Y él, pues por supuesto, no quería estar en ese estado, él quería, pues quitarse esa culpabilidad. Quería estar ya bien, reconciliarse con Dios, y él estudiaba algo muy importante. Este hombre estudiaba mucho la Biblia, ¿sí? Era una persona estudioso de la Biblia, y particularmente estudiaba en este momento el libro de Romanos, ¿verdad? Y se preguntaba eso, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? He ofendido a Dios, Él me debe de castigar, y todo eso él lo afectaba mucho. Y fue precisamente cuando pues Dios le revela el texto que estamos estudiando, ¿sí? Dios se lo revela, ¿sí? Mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Este hombre pues entendió, o sea, Dios le reveló su palabra, le reveló este versículo, y entendió perfectamente que no era por sus méritos, por lo cual iba a ser declarado justo, sino entendió perfectamente, bueno, es por Cristo, ¿verdad? Es por Él, por lo cual yo puedo ser declarado justo. Entonces, cuando él lo entendió, cuando él tuvo esta experiencia, definitivamente la historia de la humanidad cambió totalmente, ¿sí? Un antes de Lutero, un después de Lutero, ¿verdad? Antes de la Reforma y después de la Reforma. Este hombre se opuso al sistema que estaba en ese momento, a los dogmas, a las tradiciones, ¿verdad? Y él exigía que se estudiara pues solo la Biblia, ¿sí? Entonces, pues todo esto pasó, y porque lo cito también por algo, ¿no? Este hombre nunca olvidó lo que Cristo hizo por él, o sea, nunca olvidó, ¿verdad? Es verdad, fue liberado, fue perdonado, pero también el amor de Cristo estuvo presente con él en todo momento, ¿sí? Pasó situaciones bien complicadas, pero Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció, y él hizo suyas pues todas las promesas que hay en la Escritura. Quiero leerles las últimas palabras de Lutero. Son las siguientes. Dijo: voy a entregar mi espíritu. Luego alabó a Dios en voz alta: oh mi Padre celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué, amé y alabé. Oh mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. En breve tiempo abandonaré este cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo, y nadie me arrebatará de tus manos. Cerró los ojos y durmió en paz, ¿sí? Es decir, podemos ver el testimonio de un hombre pues con una fe muy especial, realmente una fe, como lo he venido hablando, una fe que salve, ¿sí? No fue un creer en forma superficial. Él rindió totalmente su vida a Cristo, se entregó, ¿verdad? Y vemos esta seguridad, ¿verdad? Así como el ejemplo que ponía yo al principio de Abraham.
Él tenía su mirada en la ciudadanía celestial. Y aquí podemos ver cómo una persona que tenía una fe muy parecida a la de Abraham, él también tenía puesta su mirada, ¿verdad? En la eternidad con Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no nos conformemos con una fe superficial. O sea, Dios quiere que profundicemos, Dios quiere que sus verdades nos afecten, ¿verdad? Que su amor sea revelado a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Cómo es? Si gustas quitarlo, ¿no? ¿Cómo es una persona que tiene esa fe que salva, no una fe superficial? ¿Cómo es una persona así? Yo quiero decirle, una persona que está encaminando en salvación, una persona que tiene esa fe verdadera, es una persona común y corriente, ¿sí? No es extraordinario, ¿sí? Solamente su sello ha puesto su confianza en Cristo, ¿sí? Y Él ha hecho una obra pues muy grande en su corazón. Y es perfectamente visible, o sea, se puede ver, ¿sí? Una persona con la verdadera fe, por supuesto que se puede ver, ¿verdad? Porque podríamos pensar, no, bueno, pero quién tiene una fe verdadera, quién no, y podría ser hasta cierto punto subjetivo, ¿verdad? Pero la misma Escritura pues nos dice, ¿verdad? Nos da la pauta. Y quiero comentarte brevemente algo al respecto, ¿sí? Lo primero de una persona que tiene una fe verdadera es que cree de todo corazón, ¿no? Totalmente, de todo corazón, ¿sí? Una confianza total en el Señor. Cuando leemos el libro de los Hechos, hubo un momento en el cual un discípulo llamado Felipe, un ángel le dice que vaya a ver a una persona, y él va, se traslada a ver a un funcionario etíope, el cual venía de ofrecer adoración en Jerusalén, y este hombre, quizás usted lo ha oído, venía ahí leyendo el libro de Isaías, leía pero no entendía, ¿verdad? Y entonces Felipe se acerca y le explica y le comparte el Evangelio, ¿sí? Pero algo muy particular en este texto que vamos a leer, ¿sí? Y ese es el sello, es que creyó de todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí resalto, o sea, creyó no como un mero conocimiento mental, ¿sí? Ni con dudas, ni desconfianza, sino creyó de todo corazón, ¿verdad? ¿Sí? De todo corazón. Eso es lo que Dios espera de una persona, ¿sí? Que tenga esa fe verdadera, que crea de todo corazón, ¿sí? No con dudas, no con desconfianza, ¿sí? Bien. La persona que tiene una fe verdadera, o sea, Dios ha hecho un gran milagro en su vida, ¿sí? Un gran milagro, ¿sí? Ha tratado con él, ha tratado con su corazón, ¿sí? Y lo ha purificado, ¿sí? Lo ha hecho de una sola intención, ¿sí? Y esto quisiera explicar un poquito. Lo podemos ver cuando el apóstol Pedro, hubo un concilio en Jerusalén, en el libro de los Hechos, usted puede ver una junta, por así decirlo. Hubo una junta en la cual había una discusión y la gente decía que los nuevos creyentes se tenían que circuncidar, ¿sí? Y unos decían que sí, que se circuncidaran, otros decían que no se circunciden, y había esa, por así decirlo, esa polémica, ¿sí? Y Pedro, el apóstol Pedro, les dice que no es necesario ya que se circunciden, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya había visto que a los nuevos creyentes Dios les había dado su Espíritu Santo, y no tan solo eso, Dios había purificado sus corazones. Entonces dijo, mira, no te preocupes que si se circuncidan o no se circuncidan, ¿sí? Aquí lo importante es que Dios ha hecho esa gran obra en el corazón, ¿verdad? Y se acaba la discusión.
Y lo vemos eso en Hechos 15, versículo 9, dice lo siguiente. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es decir, observe cómo Pedro dice, en primer lugar, Dios conoce los corazones, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Dios conoce los corazones, ¿sí? Y aún da ese testimonio, ¿sí? Da ese testimonio del Espíritu Santo. Y aquí Pedro dice, o sea, no hizo diferencia entre los judíos y entre los que no son judíos. O sea, él no hizo diferencia. Sencillamente él purificó los corazones. ¿Por qué dice ahí? Por la fe, ¿verdad? Por la fe, ¿sí? Entonces, el cristiano, por fe, pues tiene intenciones puras, ¿sí? No tiene doble intención, ¿sí? El verdadero cristiano, la persona que tiene la verdadera fe, o sea, no anhela el pecado, o sea, él tiene la conciencia limpia, ¿sí? Dios ya le limpió la conciencia, ¿verdad? Y podemos ver cómo Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿verdad?, verán a Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús también habló al respecto y le da mucha importancia. Bien, algo más que sucede y que podemos ver pues son las buenas obras, ¿sí? Es decir, sé que no podemos ganar la salvación por buenas obras, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero las obras de servicio, con amor, ¿sí? Con amor, pues son pruebas, pues que tenemos fe en Jesucristo. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? Es decir, la persona que dice tener una fe verdadera, o sea, no puede ser indiferente, ¿verdad?, ante las necesidades, o sea, no puede ser, ¿sí? Tiene su fe en Jesús y lo podemos ver cómo está activo, ¿verdad?, sirviendo a Jesús, sirviendo al prójimo, ¿sí? La persona pues que dice tener una fe verdadera y permanece pasivo, permanece inactivo, o sea, sí deja entrever que probablemente algo no concuerde, ¿verdad? Bien. Algo también muy importante al respecto de la fe verdadera es que hace las cosas por amor, ¿sí? Ese es su motivo, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Ese es el motor, ¿verdad? El amor, ¿sí? ¿Y el amor por qué? Porque Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Mucho ama, ¿sí? Entonces vemos en Gálatas 5:6, dice lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Es decir, el creyente hace las cosas por amor, ¿sí? No por miedo, no por rutina, no por quedar bien, o sea, lo hace por amor, ¿verdad? Y por amor, por supuesto que también tiene cuidado en quejarse, tiene cuidado en murmurar, o sea, sabe que eso no es correcto, ¿verdad? Lo motiva el amor. Jesús dijo, en eso conoceréis si sois mis discípulos, ¿verdad? Si tuvieres amor los unos por los otros. El amor es algo muy importante, ¿sí? El que tiene una fe verdadera tiene amor, ¿sí? Y el siguiente punto es que la fe verdadera pues produce paz, ¿verdad? Produce paz, ¿sí? La persona pues disfruta pues de esa paz que viene por estar bien con Dios, ¿sí? Tiene paz, ¿sí? No está exento de problemas, situaciones, complicaciones, enfermedades, pues sí, se le pueden presentar y de hecho se presentan, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad?, los puede enfrentar y Dios pues le ayuda a estar en paz, ¿sí? Dice Romanos 5:1,
Justificados pues por la paz, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, el texto nos habla de una profunda paz para con Dios y también para con nosotros mismos, ¿verdad? Para consigo mismo, ¿sí? Pues al ser perdonado, pues la persona tiene esa estabilidad que solo Dios puede dar, ¿sí? Solo Dios, amado. Aquí entre nosotros, las cosas materiales no pueden ofrecer esa paz, ¿sí? Una esposa, un esposo, no pueden ofrecer esa paz que Dios da. O sea, no pueden, ¿sí? Sin embargo, Dios, ¿verdad? Si confiamos en Él, nos da esa paz. Y por último, la persona que tiene verdadera paz, pues también tiene firmeza, ¿sí? Tiene firmeza, ¿sí? Por supuesto, tiene paciencia, ¿verdad? Porque hay que tener paciencia para enfrentar distintas situaciones y pues para hacer nuestras las promesas, ¿sí? Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Es decir, el que tiene una fe verdadera no retrocede, ¿sí? No retrocede, ¿sí? No está entre si me regreso al pecado, si me regreso al mundo. O sea, no, está firme. O sea, Dios le da esa firmeza, ¿sí? Él tiene puesta su confianza en Cristo y Él le ayuda en todo momento para pues, seguir adelante y perseverar. Amén. Bien, entonces, los que vimos así en una forma muy superficial, una forma pues muy rápida, ¿verdad? Pues son algunas de las características de la persona que tiene esa fe, ¿sí? Esa fe que salva, ¿verdad? Sabe perfectamente quién ha confiado, ¿verdad? Y Dios es el que le ayuda, ¿verdad? Para tener ese corazón, ¿sí? Termino haciendo la pregunta original. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Sí? ¿Hallará fe? ¿Sí? ¿Te encontrará con esa fe verdadera, con esa fe que salva? ¿Sí? ¿O te encontrará con una fe superficial? ¿Sí? Y te apartarás de él con vergüenza, ¿sí? Porque Dios no puede ser engañado, ¿sí? Dios no puede ser burlado, ¿sí? Si gusta cerrar sus ojos y terminamos este estudio meditando pues estas verdades. Realmente vemos pues la buena voluntad de Dios hacia nuestras vidas cuando pues Él permite que escuchemos estudios como estudios en los cuales pues meditemos en cómo está nuestra fe, pues para corregir si no es lo adecuado, ¿verdad? Dios tiene buena voluntad y ese es su anhelo, ¿verdad? Él no quiere que nos engañemos, Él no quiere que nos perdamos y permite momentos como este para analizarnos, para analizar su palabra y meditar, ¿sí? Hacia dónde vamos. Dice el libro de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado, qué importante es tener los ojos puestos en Jesús. Es necesario, nosotros necesitamos pues tener los ojos puestos en Él. Y no solo los ojos, tener nuestra vida puesta en Jesús, ¿sí? La salvación de nuestra alma vale la pena, ¿sí? Vale la pena corresponder al amor tan grande que Cristo nos ha dado
¿sí? Ese amor ahí en la cruz, ¿sí? Ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía, y Él fue a la cruz por amor a nosotros, ¿sí? No podemos ser indiferentes, debemos de amarlo, seguirlo, dejar cualquier cosa que estorbe y confiar totalmente en su amor, ¿sí? Rendirnos a Él, ¿sí? Suplicarle y pedirle esa revelación que haya en nuestro corazón y que afecte no solo nuestra mente, que afecte nuestra voluntad. Dios tiene muy buena voluntad para nosotros. Las buenas noticias nuevamente llegan a tu vida. Dios te ama, ¿sí? Dios ha dado su vida por ti, ¿sí? Créalo y correspóndale a su amor, ¿sí? Ocupamos de fe para corresponder este grande amor de Jesucristo, ¿sí? Necesitamos pues fijar nuestros ojos en Él, ¿sí? Nuestros ojos y toda nuestra vida en Él. Él es digno, amado, Él es digno. Él nos ha amado con mucha paciencia, ¿sí? Ha esperado que tomáramos decisiones y no tiene sentido alargar más una decisión, ¿sí? Es importante rendirse a Él pues de todo corazón. Él es nuestro Salvador, Él es Dios y quiere acercarse a nuestras vidas. Bendito seas, Jesús, porque no nos pagas conforme a nuestras acciones, sino que pues con tierno cuidado nos amas y anhelas que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, que pongamos toda nuestra vida en ti. Oh Dios, quita cualquier incredulidad, quita cualquier cosa que esté estorbando y que podamos pues rendirnos a ti, como aquellos hombres que hemos leído, esos hombres de la fe como Abraham, como Isaac, Jacob, como Josué, David, como Lutero, como muchos otros cristianos, como personas aquí entre nosotros se han rendido. Oh Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos poner nuestra vida en ti, Señor, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Dios. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal ya no vale más a la luz del glorioso Jesús, a la luz del glorioso Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado, necesitamos poner los ojos en Cristo, necesitamos poner nuestra vida en Cristo. Él anhela bendecirnos, Él anhela darnos libertad, Él anhela perdonarnos, si nosotros confiamos en su obra redentora, si nosotros creemos de todo corazón. Él es digno, Él nos ha amado pues mucho, y espera que nosotros pues pongamos nuestra vida en sus manos. Quiere bendecirnos, Él busca nuestro bien. Yo le voy a pedir si gusta ponerse de pie. Cantemos esta alabanza que realmente nuestra alma, Señor, necesita. Andamos muchas veces divagados, distraídos en otras cosas, pero necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Bendito sea, Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sea no valor, será a la luz del glorioso Jesús. Amén, Señor. Bendito sea, Señor. ¿Cómo no poner nuestra mirada en ti, Señor? Bendito sea, Señor. Nuestra alma lo necesita, mi Dios. Tu palabra dice, mas el justo por la fe vivirá, Señor. Padre, necesitamos en todo momento poner nuestra mirada en ti, Señor. En el momento en que no te vemos, nos vamos a desviar, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a corresponderte ese amor, esa gracia tan grande, Señor, que tú nos has demostrado, mi Dios. Oh, bendito, eres digno, Señor, de poner nuestra mirada en ti, Señor, de seguirte, Señor, de negarnos cualquier cosa del mundo, todo lo terrenal, Señor, y poner nuestra mirada en lo celestial. Bendito seas, Jesús, por tan grande amor, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a analizarnos, Señor. Oh Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Gracias porque, pues a través de tu palabra, pues tú nos examinas y tú nos animas, Señor, a seguir adelante. Oh bendito Señor, que tu palabra nos haya animado a todos, Señor, a corregir lo que haya que corregir, pero a seguir en tus caminos, Señor. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Al inicio pedíamos tu asistencia, Padre, y en este momento, despidiendo la reunión, agradecemos tu presencia, agradecemos tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado con nosotros. Gracias porque indignos somos, Señor, sin embargo, pues te ha placido, Señor, visitarnos y hablarnos. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, ayúdanos a perseverar en tu camino. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí con nosotros. Te ruego que pues derrames tu bendición en sus vidas. Y aunque lo que uno humanamente no pudo explicar, pues que sea tu Espíritu Santo explicándolo, hablando a la mente y al corazón de las personas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendito sea.